Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al evento académico con motivo del 42 aniversario de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, denominado Autocuidado y Seguridad en la Nueva Normalidad. Para dar inicio a nuestro evento académico, voy a presentar a la licenciada en Enfermería María Teresa Espinosa Mosqueda. Es profesor de asignatura B de esta facultad. También trabaja como enfermera operativa en el Centro de Salud Clara Córdoba de Morelia, Michoacán. Es presidenta de la Asociación de Enfermería del Cuidado de Calidad, así como coordinadora de campos clínicos comunitarios de esta dependencia educativa. La licenciada en Enfermería María Teresa Espinosa Mosqueda nos va a presentar el tema Cuidado Integral del Paciente con COVID-19, Apoyo Educativo, APS. Bienvenida, maestra. Buenos días. Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Enfermería por haberme invitado a participar en este aniversario número 42, que se celebra en el marco de la conmemoración del Congreso Autocuidado y Seguridad en la Nueva Normalidad. Bajo el tema Cuidado Integral en el Paciente COVID-19, Apoyo Educativo. Bajo esta perspectiva, quiero hacer una breve remembranza de los antecedentes que han marcado un cambio en la nueva modalidad de vida a nivel internacional, nacional, estatal y local. Recordemos que en diciembre del 2019, por primera vez en la localidad de Wuhan, en China, se presentan por primera vez 27 casos de un síndrome respiratorio agudo de causa desconocida. Es hasta el 7 de enero del 2020 que las autoridades chinas informan la presencia de un nuevo virus denominado coronavirus 2019 con. Pero es hasta la fecha del 13, 14, 20 y 21 de enero del 2020 que se reportan algunos casos similares en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos de América. Es cuando las autoridades, de la Organización Mundial de la Salud, declaran el brote como una emergencia de salud pública de precaución internacional el 30 de enero del 2020. Siguiendo su cauce, el 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud nombra a la enfermedad como COVID-19 y al virus como SARS-CoV-2. Y es hasta la fecha del 11 de marzo del 2020 que se declara por primera vez la pandemia a nivel internacional ocasionada por este nuevo virus COVID-19 SARS-CoV-2. ¿Cómo surgieron estos coronavirus o qué son? Recordemos que los coronavirus siempre han existido y son virus que han causado enfermedades de tipo respiratorio que van desde el resfriado común y que en sus complicaciones pueden causar enfermedades respiratorias agudas. Estos virus siempre han circulado entre animales y seres humanos, ocasionando algunas características de enfermedades transmisibles por zoonosis. ¿Cuántos tipos de coronavirus existen actualmente o conocemos dentro de su clasificación? Recordemos que esto se les ha denominado de acuerdo a la forma o la característica que tienen en forma de espiga en su superficie. Y partiendo de ello se han clasificado en 4 subgrupos, principalmente conocidos como alfa, beta, gamma y delta. Estos siempre han circulado y fue en la década de los años 60 cuando se establecen por primera vez los 7 tipos de coronavirus que regularmente han circulado a partir de esta fecha entre las personas. La clasificación que tenemos nosotros es 229E, que son coronavirus tipo alfa, el NL63, que son también del tipo alfa, y el OC43, que es un coronavirus beta, y el HKUI, que es un beta coronavirus. ¿De dónde provienen los coronavirus? Se ha identificado a lo largo de realizar diferentes investigaciones que causan enfermedades en una gran variedad de especies animales y que pueden ser transmitidos a los humanos, y si esto lo recordamos se denomina como zoonosis.
Tal es el caso en el 2009 en China, que se identifica por primera vez al SARS-CoV-2, que se transmitió por mamíferos carnívoros de la familia Viperidae, que son las civetas, y bueno, que se adquiere a través de convivir o estar en contacto con seres humanos. Otro antecedente importante es el que se tiene en Arabia Saudita en el 2012, donde el MERS-CoV-2 se transmite de estar en contacto con camellos y seres humanos. Recordemos que estos tipos de coronavirus siempre han circulado entre los seres humanos y los que tenemos identificados no se tiene clasificado que hayan causado hasta el momento algún tipo de enfermedad. ¿Qué otros coronavirus humanos existen? Bueno, tenemos el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es pertenece a la familia de los coronavirus beta, y está el SARS, que de aquí se denomina, bueno, esta nueva clasificación del nuevo coronavirus 2019, y que es el SARS no es otra cosa que el síndrome respiratorio agudo severo, y bueno, de esta forma se tiene la nueva clasificación a partir del 2019, denominado como COVID-19. Las personas, recordemos, en todo el mundo comúnmente se van a infectar por este tipo de coronavirus, los que ya mencionamos que pertenecen a las 7 clasificaciones y a las diferentes familias. Entre los más comunes que vamos a encontrar va a ser el 229E, el NL63, el OC43 y el HK1. ¿Por qué es importante recordar que existen este tipo de coronavirus, las clasificaciones y las familias? Porque dependiendo del contacto que se tenga con el ser humano, se van a identificar los mecanismos de transmisión. En el caso del SARS-CoV-2, el nuevo COVID-19 que ha recibido su clasificación, bueno, vamos a encontrar que los mecanismos de transmisión va a ser a través de la vía aérea. Principalmente, ¿cuál? Bueno, el estar en contacto con gotas de la persona que padezca la enfermedad o que sea portadora. Vamos a encontrar, bueno, que se pueden diseminar las gotas por más de 5 micras producidas de la persona fuente, como pues al hablar y toser, y al haber estado en contacto con una mucosa de tipo nasal, oral o conjuntiva de un hospedero susceptible. Entonces, es importante que estas gotas pueden alcanzar hasta 1 metro de distancia al hablar y 4 metros al toser o estornudar. ¿Qué agentes principalmente pueden ser vehículos para la transmisión? Recordemos los propios coronavirus, tenemos la influenza, que también años anteriores tuvimos una pandemia, que fue también el mecanismo de transmisión, es por la vía aérea. Tenemos también a los adenovirus, la Bordetella pertussis, el coronavirus, la faringitis, el estreptococo y la Nishera meningitidis. Otro es por la vía aérea, otro mecanismo es a través de la diseminación en aerosoles de menos de 5 micras de diámetro. Podemos tener el contacto en esta distancia. ¿Qué agentes vamos a encontrar de transmisión? Bueno, van a ser los coronavirus, la influenza, durante procedimientos que generen aerosoles, y vamos a encontrar también el Mycobacterium tuberculosis y el sarampión y la propia varicela, que también son de transmisión aérea. Otra vía de transmisión es cuando estemos en contacto directo con algún paciente o indirecto con una superficie contaminada donde este paciente, este portador, haya tenido realizar alguna actividad. Y bueno, ¿qué agentes principales la van a transmitir o se van a transmitir por este tipo de contacto? Está identificado ahora el propio coronavirus, la influenza, el virus respiratorio inicial y el Staphylococcus aureus. ¿Por qué es importante retomar estas características o estos antecedentes generales de la familia a la que pertenecen, la clasificación de los 7 tipos de coronavirus y los mecanismos de transmisión de estos agentes que han ocasionado algunas enfermedades y daños, riesgos severos a la población? Porque de ahí vamos a partir para que nosotros podamos identificar
algunas situaciones que nos van a ayudar a sensibilizar y a educar a lo que va a ser a nuestro paciente. También es importante recordar cuánto van a persistir este tipo de coronavirus en la superficie. Las personas que lleguen a desarrollar esta enfermedad pueden cursar como asintomáticas o con cuadros clínicos leves que pueden también transmitir el virus. Al estar en contacto con todos los entornos donde ellas se desarrollan, ya sea un entorno laboral, en el hogar, de diversión o por una situación de cultura, vamos a identificar, bueno, que estos coronavirus tienen un determinado periodo de vida en estas superficies. En los plásticos está identificado que llegan a sobrevivir 5 días, en objetos que contienen aluminio de 2 a 8 horas, en las superficies de plástico o que son plásticas, bueno, como el látex, pueden llegar a sobrevivir 8 horas. En contacto con algunos materiales como lo es el acero, pueden sobrevivir hasta 48 horas. Y en superficies de madera o mobiliario que contiene este material, los vamos a poder encontrar hasta 4 días. Lo mismo va a ocurrir con el cristal. Y al estar en contacto la persona que llegue a tener esta sintomatología y tenga contacto con elementos como es el papel, vamos a encontrarlo de 4 a 5 días de sobrevivencia en esta superficie. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a identificar causados por esta enfermedad, por este COVID-19? Recordemos que es un virus de tipo respiratorio, entonces vamos a encontrar un periodo de incubación que puede variar de 5 a 9 días y que puede extenderse hasta los 14 días. ¿Qué signos y síntomas nos van a dar sospecha de que se pueda tener en la presencia de este COVID-19? La sintomatología puede variar y puede ser diversa en relación a las características de la persona, que son la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. Y bueno, vamos a encontrar el estado nutricional también, signos como son tos y estornudos, la fiebre, dolor de cabeza, y pueden acompañarlo algunos de estos síntomas, como son la dificultad para respirar en casos muy graves, el dolor de garganta, el escurrimiento nasal, ojos rojos y dolores en músculos o articulaciones. El cuadro clínico no ha terminado de definirse. Todavía estamos en camino de aprender mucho en relación a esta nueva enfermedad. Algunos pacientes llegan a presentar la pérdida del gusto y el olfato. Es una de las características también de la presencia de esta enfermedad. Hay pacientes que no presentan ninguna de estas sintomatologías. Yo lo comparto de la experiencia que yo tengo en atención primaria. Recibimos pacientes que nada más llegan sin fiebre, sin dolor, sin artralgia y bueno, nada más mencionan sentirse mal y haber perdido el olfato y el gusto, ¿sí? Entonces, y por eso acuden principalmente a la atención, en el caso de la atención primaria en salud, de primer contacto, en el primer nivel. Toda esta información, ¿para qué la necesitamos? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, recordemos que dentro de las funciones que nosotros desarrollamos en las unidades de atención de primer contacto, en la atención primaria a la salud, nosotros participamos o somos una fuente importante para el paciente. Es por ello que abordamos el día de hoy un tema en relación a uno de los sistemas de enfermería que propone Dorotea Elizabeth Oren y que conocemos como el sistema apoyo educativo. Recordemos que este sistema es el único en que los requerimientos de ayuda del paciente van a estar limitados a la toma de decisiones, al control de la conducta y a la adquisición de conocimientos y habilidades. Es en este sistema donde tenemos la oportunidad de educar a nuestro paciente sobre hábitos de promoción, prevención y de mantenimiento de la salud.
que van a conllevar a que él mantenga un nivel de calidad adecuado, si no óptimo, por lo menos adecuado, que le ayude a evitar lo que son los daños y los riesgos, en este caso en relación a esta nueva enfermedad denominado COVID-19. Recordemos que el sistema educativo, apoyo educativo, es un derivado de la subteoría de sistemas de enfermería. Aquí la acción de la enfermera, ¿cuál va a ser? Es bien importante que nosotros sensibilicemos al paciente y trabajemos con él, tengamos esa empatía y sobre todo comunicación para lograr ayudarlo, auxiliarlo en la toma de las decisiones en relación a esta problemática o los problemas de salud que presenta. Comunicarle nuevos conocimientos y habilidades que tal vez en su momento él no conozca y que sea capaz de descubrir en ese apoyo y asesoría que nosotros vamos a estar otorgando al paciente. ¿Sí? También, bueno, nos volvemos consultoras, asesoras y sobre todo vamos regulando la comunicación de acuerdo a cómo él vaya desarrollando sus capacidades de autocuidado. ¿Cuál va a ser el rol del paciente? En este caso, o del usuario, él debe de ser capaz de realizar acciones necesarias para mantener su autocuidado y pueda aprender a adaptarse a nuevas situaciones, como es el caso que vivimos al día de hoy en relación a esta nueva modalidad de vida, donde todos tenemos que modificar nuestros estilos de vida, de trabajo, de educación, hasta de hacer deporte o de divertirnos. Para ello va a ser importante que la enfermera recuerde los requisitos de esta teoría, principalmente los requisitos universales de desarrollo y de desviación de la salud. En los universales vamos a identificar lo que es el mantenimiento de la respiración, el agua y los alimentos. Mejorar el equilibrio entre el reposo y la actividad y la interacción social. Tan importante en esta nueva modalidad donde se ha limitado la forma de socializar y convivir de las personas, de las familias y de las propias comunidades. Prevención de cuidados asociados con la eliminación, prevención de peligros, promoción del funcionamiento y desarrollo del ser humano de acuerdo con sus potencialidades, limitaciones y normalidad. En el desarrollo, recordar, es importante retomar lo que es el soporte y la promoción de los procesos vitales. En la segunda, proporcionar los cuidados de privación educacional, desadaptación social ante la pérdida de la familia, de los amigos, de la seguridad, del cambio de los ambientes y algún problema de estatus, mala salud o condiciones de vida, enfermedad terminal. En desviación de la salud vamos a cuidar, identificar que reciba la asistencia médica segura cuando esté expuesto a alguna patología. Atención a los resultados de estado patológico, utilizar alguna terapia médica para prevenir o tratar estas patologías identificadas, atender los efectos molestos de la terapia médica, los que no se adapte, modificar la autoimagen para aceptar los cuidados según sea necesario. Y finalmente, aprender a vivir con la patología. Retomo estos puntos porque son importantes que nosotros como profesionales de enfermería los reconozcamos e identifiquemos las necesidades de nuestro paciente ante esta nueva modalidad de modificar sus estilos de vida. Bien, este sistema se apoya en 4 funciones principales. La primera, la enfermera debe de estar capacitada o de reconocer que se tienen que otorgar medidas de cuidado guiadas. En el caso de COVID-19, todas las medidas de cuidado guiadas van a ser aquellas medidas estandarizadas que ya están establecidas para que nosotros podamos vivir esta nueva normalidad. Podamos desarrollar en lo máximo de lo posible todas nuestras actividades que nos permitan fortalecer ese autocuidado y evitar exponernos a daños y a riesgos que no son necesarios. Recordemos entonces que la educación para la salud va a ser la consecución de la salud positiva. Todo aquello que podamos realizar de todas las posibilidades físicas, mentales y sociales de la persona. No debemos de olvidar que sigue siendo un ente social
y que como entes sociales necesitamos relacionarnos. De alguna forma o a través de diferentes mecanismos tenemos que apoyar a nuestro paciente. Bien, en este apoyo de medidas guiadas es importante que nosotros informemos y eduquemos a nuestro paciente sobre las medidas higiénicas estándar. Es importante sensibilizar a partir de las características, signos y síntomas que puede presentar la enfermedad y reconocer los mecanismos de transmisión por los cuales este nuevo COVID-19 puede ser adquirido, que nosotros sensibilicemos y eduquemos al paciente de acatarse a estas medidas estándar que no son fáciles. Primero, como son el uso del estornudo de etiqueta, que al toser o estornudar cubran su boca y nariz con un pañuelo desechable y lo tiren a la basura. Utilizar el ángulo interno del brazo, nunca el contacto con las manos, y después de haber tenido contacto en que si fuera, enseñar cómo debe ser un adecuado lavado de manos con agua y jabón. El otro, el lavado frecuente. Debemos de sensibilizar al paciente que el número de veces que le sea posible al estar en contacto con superficies, sobre todo en el entorno laboral o en otro entorno externo, fuera de casa, pueda lavarse las manos si así se le facilita con frecuencia y si no es posible portar lo que son soluciones a base de gel al 70%. Esto con el propósito de limitar y fijar y evitar la transmisión del virus. En caso de tener algún signo o síntoma de enfermedad de resfriado o gripe, es importante que sensibilizar que acuda a su revisión médica y no se automedique. Es bien importante que sea evaluado por el médico para identificar si existen signos y síntomas de riesgo que puedan llegar a una complicación o desarrollo de la enfermedad. Es importante reforzar, evitar dar besos y saludos de mano. Estas medidas no farmacológicas son las más eficaces, ¿sí?, para evitar que las enfermedades respiratorias, se contagien de una persona a otra. Estas medidas estándar debemos de nosotros reforzar y justificar el por qué se tiene que realizar. Tenemos hace unos meses que por decreto nacional se estableció que las personas tienen que hacer uso de lo que es el uso correcto de cubrebocas. Debemos de capacitar a nuestro paciente sobre el uso adecuado de este cubrebocas, la forma de colocarlo y la forma de retirarlo de tal manera, de que posteriormente al que se retire nuevamente se laven las manos. Es importante que una vez que se deseche el cubrebocas, asegurarnos realmente que quede en la basura común y si es posible poder rociar alguna sustancia desinfectante, puede ser un preparado de cloro de 10 a 100 para poder desactivar cualquier virus, bacteria que pudiéramos dejar alojado en este contenedor. También es importante en medidas estándar evitarse tocar boca, nariz o los ojos. Esto reforzando que es uno de los mecanismos de transmisión fácil al que tener las manos sucias podamos contagiarnos e introducir este organismo a nuestro cuerpo. Reforzar lo que son las medidas de sana distancia, mínimo 1,5 metros en todos los espacios donde nosotros vayamos a convivir o tengamos convivencia. Es importante que mantengamos esta distancia, ya sea al momento de convivir con otras personas, estar en otros espacios y evitar aglomeraciones, sobre todo en el momento en que tengamos que utilizar medios como son el uso del elevador y en los espacios laborales, también cuidar las distancias. Podemos reforzar estas medidas de transmisión si aprendemos a que nuestro paciente sea consciente y aprenda a evaluar a los riesgos que se puede exponer. Existe esta semaforización de los lugares donde nosotros tenemos algunas actividades y conforme va aumentando el color podemos hacer una valoración de qué tan expuestos podemos estar para adquirir o estar en riesgo de adquirir este nuevo COVID-19.
Eso se refiere a lo que es la fase de medidas guiadas. Otra de las medidas de soporte van a ser todas aquellas que nosotros tenemos que reforzar con las personas. Son las más difíciles porque nos implica volver a reaprender la forma de realizar esta protección en entornos comunes donde nosotros nos desarrollamos. ¿Cuál es el entorno primario donde realizamos la mayor parte de las actividades los seres humanos? Bueno, va a ser el entorno familiar. Aquí es bien importante que dentro de las medidas de soporte reforcemos la higiene de la casa. Vamos a capacitar a las personas para quien realiza esta actividad utilice las medidas de protección correspondientes. Vamos a sugerir que se utilicen siempre guantes desechables, que se ventilen las habitaciones mínimo de 5 a 10 minutos, que se haga una limpieza y desinfección de espacios cerrados y superficies. Esto, bueno, a través de utilizar algún desinfectante como es el cloro, el alcohol o el similar, o la concentración del cloro se va a obtener de una cucharada de cloro doméstico en 1 litro de agua fría. Vamos a sugerir que esta sustancia se prepare diariamente. Está comprobado que nada más su efectividad es por 24 horas y posteriormente se desecha. Se pueden utilizar rociadores para facilitar esta limpieza. Y bueno, en el caso de la limpieza de la ropa, esta se debe de lavar junto con la ropa de cama, toallas, y se puede seguir utilizando el detergente común y el lavado de ropa a 70 grados o más, por lo menos 20 minutos. Si no se tiene el apoyo de la lavadora, bueno, vamos a sugerir que se lave a mano utilizando su detergente habitual. También es importante reforzar los protocolos de entrada a la casa y de salida. Estas medidas de soporte van a favorecer que se tenga el contagio y van a proteger a la familia y a cada uno de los miembros. Tenemos que recordar que al volver a casa, bueno, intentar no tocar nada, quitarse los zapatos, desinfectar en el caso de las mascotas, las patas de las mascotas, quitarse la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar, dejar en un espacio específico carteras, llaves en una caja de la entrada, ducharse o lavarse las zonas expuestas, limpiar el móvil y bueno, en caso de que haya tenido contacto con traiga algunos artículos exteriores, debemos de limpiar, hacer limpieza de estos artículos y bueno, recordar en lo posible hacer una desinfección total de todo aquello que tengamos del exterior. Es importante también reforzar protocolos de salida de casa. En la medida de lo posible, utilizar ropa que nos proteja las zonas expuestas, recogernos el pelo, ¿sí? El uso de la mascarilla, intentar no hacer usar uso del transporte público. Si vamos a llevar nuestras mascotas, bueno, procurar que no rocen lo menos posible espacios del área exterior, llevar paños desechables, utilizarlos en caso de que tengamos que estornudar o toser, utilizar el estornudo de etiqueta, intentar nuestras compras hacerlo lo máximo con lo menos posible de efectivo y bueno, lavarnos las manos con frecuencia y evitar tocarnos la cara y mantener nuestras manos limpias y mantener la sana distancia. En el transporte, bueno, vamos a procurar seguir también estas medidas de soporte lo máximo posible, lavarnos las manos cuando lleguemos a nuestro destino, cubrirnos la nariz y la boca. Si presentamos algún síntoma respiratorio, es importante que utilicemos cubrebocas. Y bueno, procurar no saludar de beso, mano o brazo y conversar lo menos posible o evitarlo en el transporte y no ingerir alimentos durante el recorrido. Es importante también, bueno, no escupir. Y también vamos a capacitar a nuestro paciente para que identifique cuál va a ser el protocolo en caso de que podamos tener algún signo y síntoma. Si reconoce alguno de los signos y síntomas que nosotros ya le hemos capacitado,
vamos a pedirle que acuda a su centro de salud, donde va a ser evaluado por un médico. En base a las características de la enfermedad, se va a pegar al algoritmo que está establecido en la unidad, y en caso de resultar sospechoso, se enviará para que se tome una muestra de laboratorio, misma que se manda al Instituto de Salud Pública, y se obtiene un resultado. Dependiendo del resultado, positivo o negativo, se le dará también nuevamente una capacitación al paciente. El tercer punto es el manejo de entornos saludables. Entornos saludables donde nosotros en la parte laboral vamos a fomentar que se tengan medidas de control, como son el contar con filtros de seguridad, la difusión de medidas de protección, que el personal en el ámbito laboral porte el equipo personal de protección, que se realice la sanitización del espacio y se supervise en la medida de lo posible las medidas de protección en todos los espacios donde los trabajadores realicen convivencia, principalmente en la entrada, en los comedores, en los baños y al final de la jornada. Es importante reforzar que una vez que llegue a casa el trabajador, siga las medidas de protección al ingresar al hogar. Bueno, en caso de que ya se llegara a tener la enfermedad, nosotros tenemos que reforzar alguna información que va a ser importante para las personas y la familia. Se tendrá que hacer una recomendación sobre las medidas que se van a tener en relación a los habitantes de la casa. Vamos a procurar que se tenga el menor contacto de la persona con los síntomas, sobre todo con personas ancianas, con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos o embarazadas. Vamos a fomentar que nada más se procure que sea una sola persona la que otorgue los cuidados. Aquí es bien importante, cuando se trate de una mujer y su bebé, se puede tener el contacto y el cuidado de la persona con el niño siempre y cuando utilice cubrebocas y se esté lavando continuamente las manos. En el caso de los menores de 5 años que dependan también de esta persona, así deberá de ser. Vamos a reforzar que se continúe con el lavado de manos, la desinfección de todas las áreas donde tenga contacto el paciente y de preferencia que permanezca en una sola habitación, en forma aislada. Y también, bueno, sanitizar todos los objetos con los que se tenga contacto y, bueno, permitir o fomentar que se tenga un baño para uso exclusivo del paciente. Cuando no pueda ser así, vamos a informarle a la familia que si nada más se tiene de uso un sanitario, se va a estar desinfectando y se van a seguir los protocolos de desinfección correspondientes. Para eso vamos a solicitar que solamente se emplee unos guantes para esta actividad, se destinen las franelas y el equipo con el que se va a hacer la limpieza. Si no se pueden estar desechando, vamos a pedir que se desinfecten y, bueno, que se resguarden en lugar donde no se pueda contaminar. La ropa del enfermo también se desechará en una bolsa de plástico y, bueno, se resguardará, evitar agitarla y posteriormente, bueno, lavarla. Si se tiene el acceso a agua caliente, lavarla a 60 grados o más, 90 grados centígrados, para evitar contactos. Es importante seguir fomentando el uso del agua y jabón para lavado de manos y desinfección de todas las áreas con frecuencia. ¿Cuándo vamos a hablar que nuestro paciente es competente para el cuidado? Cuando realice todas estas acciones por sí solo y se acerque nada más a los servicios de atención primaria a la salud para recibir orientación y consejería en cada una de las situaciones que se han mostrado en los 4 componentes. 1, fomentar las medidas estándar, las medidas de soporte, fomentar lo que son los entornos seguros y podremos decir que nuestro paciente realmente está capacitado para potencializar su autocuidado en relación a COVID-19. Muchas gracias, agradezco la invitación.